Clasificación de los instrumentos industriales. Integrantes: Davián Jiménez, Gina Marullo, Maricruz Colina. Quien presenta: Davián Jiménez. La medición y el control de variables en los procesos industriales son fundamentales para garantizar la eficiencia, seguridad y calidad de la producción. En un entorno industrial moderno, donde la automatización y la precisión son esenciales, se emplean una variedad de instrumentos que permiten monitorear y regular diferentes parámetros físicos y químicos. Esta clasificación de instrumentos se basa en las variables del proceso que miden tales como caudal, nivel, presión, temperatura, densidad, humedad, viscosidad, posición, velocidad pH, frecuencia, fuerza, turbidez y otros. Cada uno de estos instrumentos desempeña un papel crucial en el funcionamiento de las plantas industriales, contribuyendo no solo a la medida continua de los procesos, sino también al cumplimiento de normativas ambientales y de calidad. A medida que exploramos cada categoría de instrumentos, examinaremos sus características, aplicaciones y ejemplos concretos que ilustran su importancia en diversas industrias. Esta comprensión nos permitirá apreciar cómo la tecnología de medición ha transformado las operaciones industriales, permitiendo una producción más eficiente, segura y sostenible. A continuación, nos adentramos al fascinante mundo de los instrumentos industriales, analizando cada uno de ellos en detalle. Instrumentos industriales. Los instrumentos industriales son herramientas fundamentales en cualquier proceso industrial, ya que permiten medir, controlar y regular diversas variables como temperatura, presión, flujo, nivel y pH. Su importancia radica en la optimización de procesos, el control de calidad, la seguridad y la automatización. Al medir y controlar estas variables, se garantiza que los procesos se lleven a cabo de manera eficiente y segura, reduciendo costos y mejorando la calidad de los productos finales. Estos instrumentos pueden clasificarse según su función: indicadores, registradores, controladores, transmisiones. La variable que miden presión, temperatura, nivel de flujo, etc., o su principio de funcionamiento, mecánicos, eléctricos o electrónicos. Clasificación de los instrumentos según su función. Instrumentos ciegos. Los instrumentos ciegos son dispositivos que no ofrecen una lectura visual directa del valor medido. En lugar de esto, su función principal es generar una señal que se transmite a otro dispositivo que sí puede mostrar dicho valor. Este tipo de instrumentos se utilizan en aplicaciones en las que la lectura directa no es necesaria o es inconveniente. Ejemplos comunes son los transmisores de presión y caudal. Por lo general, son altamente precisos y están diseñados para ser robustos con un mantenimiento mínimo. Sus características: no ofrecen una lectura visual directa, generan señales de salida para otros instrumentos comunes usados en sistemas automáticos. Ejemplos de aplicación: un transmisor de presión que convierte la presión en un líquido en una señal eléctrica que es enviada a un controlador para ajustar la operación de una bomba sin que el operador tenga acceso a una escala de lectura. Instrumento de presión. Estos instrumentos miden la fuerza que un fluido ejerce sobre una superficie, donde son esenciales en muchas aplicaciones industriales y científicas. Un ejemplo sería el manómetro, que se utiliza en una columna de líquido, normalmente que es mercurio, para medir la presión. Y está transductor de presión, que convierte la presión en una señal eléctrica que puede ser fácilmente medida y registrada. Se aplica en monitoreo de presión en calderas y sistemas de vapor, control de procesos en las industrias químicas y equipos médicos como los que son ventiladores. Ahora bien, los instrumentos de temperatura. Los instrumentos de temperatura miden la temperatura de un objeto o en su entorno, proporcionando datos cruciales para numerosos procesos y aplicaciones. Donde está el termómetro de mercurio, que es de expansión de mercurio en una columna de vidrio correlacionada con la temperatura, y el termopar,
que son dos metales diferentes unidos que generan un voltaje proporcional a la temperatura. Esto se aplica en el monitoreo de la temperatura en procesos industriales, control de clima en edificios y instrumentos médicos como termómetros en clínicos. Buenos días, mi nombre es Gina Marullo. A continuación voy a hablar sobre los instrumentos de caudal. Los instrumentos de caudal se utilizan para medir la cantidad de fluido que atraviesa una sección transversal en un tiempo determinado. Pueden ser utilizados para líquidos, gases o vapores. Un ejemplo y su funcionamiento sería el medidor de caudal electromagnético. Se utiliza a principios electromagnéticos para medir el caudal de líquidos conductivos. Genera un campo magnético y mide el voltaje inducido por el flujo del líquido. También está el medidor de caudal másico, que sería Coriolis, que mide directamente la masa del fluido que pasa por un tubo vibrante, aprovechando la desviación de la vibración causada por tal flujo. Ahora bien, en instrumentos de nivel, estos instrumentos se utilizan para medir la altura o nivel de un líquido dentro de un contenedor, tanque o sistema. Un ejemplo o su función sería el sensor de nivel por ultrasonido, que emite pulsos ultrasónicos y mide el tiempo que tarda en regresar el eco, reflejando lo que es la superficie del líquido. Ahora, el medidor de nivel capacitativo mide los cambios de la capacitancia causados por la presencia de líquido entre dos electrodes. Ahora bien, seguimos con los instrumentos de densidad y peso específico. Miden lo que es la densidad o el peso específico de materiales que son líquidos o sólidos, donde se encuentra el hidrómetro, que es un dispositivo flotante que mide la densidad relativa de líquidos basados en el principio de Arquímedes, y pignómetros, que es un frasco que permite determinar la densidad de líquidos con alta precisión, que se aplican en análisis de petróleo y productos derivados, también la investigación de nuevos materiales. Ahora bien, los instrumentos de humedad miden lo que es el contenido de humedad, lo que poseen tanto en el aire como en materiales específicos, que se encuentran los equipos de higrómetro, que puede ser mecánico o también utilizando materiales que se expanden con la humedad o electrónico, midiendo cambios en la capacitancia. También está el sensor de humedad capacitivo, que detecta cambios en la capacitancia debido a la presencia de humedad en un polímero o sustrato cerámico. Se aplican en procesos de secado en las industrias alimentarias. Ahora bien, en instrumentos de viscosidad, estos miden lo que es la resistencia de un fluido al flujo, proporcionando información sobre su comportamiento en movimiento. Se encuentra en ejemplo y funcionamiento el viscosímetro de caída de esfera, que mide el tiempo que tarda una esfera en caer a través de un líquido, y el viscosímetro rotacional, que mide la torsión necesaria para girar un cilindro en el fluido a una velocidad constante. Se aplica más que todo en el control de calidad en la producción de pinturas y aceite y procesos de fabricación de alimentos y bebidas. Maricruz Colina. Instrumentos de posición. Los instrumentos de posición son utilizados para medir la ubicación o desplazamiento de un objeto en un sistema. Esto es vital para la automatización y el control de procesos mecánicos y robóticos. Características. Pueden incluir escáneres, potenciómetros y sensores de proximidad. Utilizan diferentes tecnologías para determinar la posición, como magnética, óptica o resistiva. Son fundamentales para el control de maquinaria y movimiento en la manufactura. Ejemplo de aplicación: un escáner rotativo que mide el ángulo de rotación de un motor en una línea de ensamblaje, asegurando que los componentes se coloquen correctamente. Instrumentos de velocidad. Los instrumentos de velocidad miden la rapidez con la que un objeto se mueve. Esto es esencial en procesos de producción, donde se requiere un control preciso de la velocidad para garantizar la calidad. Características. Pueden ser táctiles, basados en contacto, o no
táctiles, por ejemplo, láser, utilizados en aplicación que va desde cintas transportadoras hasta motores industriales. Permiten la corrección de velocidad en sistemas automatizados. Ejemplos de aplicación. Un sensor de velocidad que mide la velocidad de una cinta transportadora, asegurando que los productos se muevan a la velocidad adecuada para su procedimiento. Instrumentos de pH. Los instrumentos de pH miden la acidez o alcalinidad de una solución. Este tipo de medición es fundamental en muchos procesos, especialmente en la industria química, farmacéutica y alimentaria. Características. Los medidores de pH utilizan electrodos de vidrio y sistemas de referencia. Permite el monitoreo continuo y la compensación de la temperatura. La medición de pH es esencial para el tratamiento de aguas, la fermentación y el control de calidad de alimentos. Ejemplo de aplicación. Un sensor de pH que monitoriza el pH de un líquido en un proceso de fermentación para optimizar la producción de un biocombustible. Instrumento de frecuencia. Los instrumentos de frecuencia miden la cantidad de ciclos de un fenómeno periódico en un intervalo de tiempo. Se utilizan en aplicaciones donde las señales eléctricas repetitivas son cruciales. Características. Se utilizan frecuentemente en el análisis de señales y sistemas de comunicaciones. Complementan otros instrumentos para evaluar rendimiento y eficiencia. La medición precisa de la frecuencia es clave en la electrónica y telecomunicaciones. Ejemplo de aplicación. Un analizador de espectro que mide la frecuencia de señales en un circuito electrónico para garantizar que operen dentro de especificaciones adecuadas. Instrumentos de fuerza. Los instrumentos de fuerza miden la cantidad de fuerza aplicada en un objeto y son críticos en diversas aplicaciones industriales y de investigación. Características. Pueden incluir dispositivos como dinámetros, celdas de carga o sensores piezoeléctricos, utilizados para prueba de materiales, control de calidad y análisis estructurales. La medición precisa de fuerza es esencial para la ingeniería y el diseño de productos. Ejemplo de aplicación. Un dinámetro utilizado para medir la fuerza ejercida al romper un material durante una prueba de resistencia. Instrumentos de turbidez. Los instrumentos de turbidez se utilizan para medir la claridad de un líquido, evaluando la cantidad de partículas suspendidas en el mismo. Esto es vital en aplicaciones donde la calidad del agua y otros líquidos es crítica. Características. Utilizan principios ópticos para medir la cantidad de luz dispersada por las partículas de suspensión. Esencial en la industria del agua, tratamiento de aguas residuales y producción de alimentos. La medición de turbidez ayuda a garantizar que se cumplan los estándares de calidad. Ejemplo de aplicación. Un turbidímetro que mide la turbidez del agua es una planta de tratamiento ayudando a asegurar que el agua tratada cumpla con los estándares establecidos. Conclusión. El conocimiento y la adecuada implementación de instrumentos de medición en procesos industriales son imprescindibles para asegurar una operación eficiente y controlada. A lo largo de esta revisión hemos explorado cómo cada tipo de instrumento, desde los que miden caudal y presión hasta aquellos que evalúan pH y turbidez, contribuye a la optimización de la producción, el mantenimiento de la calidad del producto y el cumplimiento de normativas reguladoras. La transformación digital y la automatización en la industria exigen una integración precisa de estas herramientas, permitiendo un monitoreo constante y una respuesta rápida ante cambios en las variables del proceso. Esto no solo mejora la eficacia operativa, sino que también minimiza desperdicios y riesgos, impulsando un enfoque sostenible en la manufactura. Asimismo, la implementación de tecnologías avanzadas en la instrumentación ofrece oportunidades para la innovación y mejora continua, lo que puede traducirse en ventajas competitivas significativas. Por lo tanto, entender y seleccionar adecuadamente los instrumentos de medición
Es crucial para cualquier organización que busque excelenciar en un entorno industrial cada vez más exigente. En esencia, la correcta utilización de estos instrumentos no solo es un componente clave en la ingeniería industrial, sino también un pilar para el futuro de las prácticas de la manufactura sostenibles y eficientes. La medición y el control de variables en los procesos industriales son fundamentales para garantizar la eficiencia, seguridad y calidad de la producción. En un entorno industrial moderno donde la automatización y la precisión son esenciales. Se emplean una variedad de instrumentos que permiten monitorear y regular diferentes parámetros físicos y químicos. Esta clasificación de instrumentos se basa en las variables de proceso que miden tales como caudal, nivel, presión, temperatura, densidad, humedad, viscosidad, posición, velocidad, pH, frecuencia, fuerza y turbidez y otros. Cada uno de estos instrumentos desempeña un papel crucial en el funcionamiento de las plantas industriales, contribuyendo no solo a la mejora continua de los procesos, sino también al cumplimiento de normativas ambientales y de calidad. A medida que exploramos cada categoría, aplicaciones y ejemplos concretos que ilustran su importancia en diversas industrias, esta comprensión nos permitirá apreciar cómo la tecnología de medición ha transformado las operaciones industriales, permitiendo una producción más eficiente y segura y sostenible. A continuación, nos adentraremos en el fascinante mundo de los instrumentos industriales, analizando cada uno de ellos en detalle.